Bienvenidos a X Datos Ancestrales, donde les voy a contar 22 curiosidades sobre los vikingos que los dejarán boquiabiertos. ¿Están listos para sorprenderse con la historia, la cultura y los viajes de uno de los pueblos más increíbles y misteriosos de la antigüedad? Pues vamos allá. Número 1. Los vikingos eran paganos al comienzo, pero luego adoptaron el cristianismo en algunos lugares, como Islandia, Noruega y Dinamarca. Sin embargo, no abandonaron del todo sus antiguas creencias y rituales, sino que los mezclaron con los nuevos. Por ejemplo, algunos vikingos se bautizaban, pero seguían usando amuletos de toro de otros dioses nórdicos. También celebraban algunas fiestas paganas, como el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera, junto con las festividades cristianas. Número 2. Los cascos de los vikingos no tenían cuernos, como se suele representar en las películas y los cómics. Esta imagen se popularizó en el siglo XIX, cuando los artistas y escritores se inspiraron en las óperas de Richard Wagner, donde los personajes nórdicos llevaban cascos con cuernos. Los cascos reales de los vikingos eran más simples y funcionales, y solo algunos tenían protecciones para las mejillas o la nariz. Los cuernos no eran prácticos para el combate, ya que podían engancharse con las armas o los escudos del enemigo. Número 3. Los vikingos eran excelentes navegantes y exploradores, capaces de llegar a lugares tan lejanos como Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia, España, Italia, Rusia, Turquía, e incluso América. Los vikingos usaban unos barcos llamados drakkar o landskip, que tenían una proa y una popa en forma de cabeza de dragón o de serpiente. Estos barcos eran rápidos, ligeros y versátiles, y podían navegar tanto por el mar como por los ríos. Número 4. Los vikingos no eran solo guerreros feroces y sanguinarios, sino que también se dedicaban al comercio, la agricultura, la artesanía, la poesía y el arte. Los vikingos comerciaban con diversos productos, como pieles, madera, hierro, plata, seda, especias, miel, cera, ámbar, marfil, esclavos y más. Los vikingos cultivaban cereales, verduras, frutas, hierbas y plantas medicinales. Los vikingos fabricaban objetos de metal, madera, hueso, cuero, vidrio y cerámica, con diseños geométricos, animales y vegetales. Los vikingos componían poemas épicos, llamados sagas, que narraban las hazañas de sus héroes y dioses. Los vikingos también creaban obras de arte, como joyas, esculturas, pinturas y bordados. Número 5. Los vikingos tenían una sociedad muy organizada y jerárquica, basada en el honor, la lealtad, el valor y la justicia. Los vikingos se dividían en tres clases sociales: los jarls, que eran los nobles y los líderes; los carls, que eran los campesinos y los artesanos; y los thralls, que eran los esclavos. Los vikingos se regían por unas leyes y unas costumbres, que se transmitían oralmente y se aplicaban en unas asambleas llamadas ting. Los vikingos también tenían un sistema de parentesco, que se basaba en la línea paterna y en la solidaridad entre los miembros de un clan. Número 6. Los vikingos eran muy aficionados a la música, al canto y al baile, y usaban diversos instrumentos musicales, como flautas, arpas, liras, tambores, cuernos y campanas. Los vikingos cantaban canciones de amor, de guerra, de humor y de religión, y bailaban en círculos, en parejas o en grupos, siguiendo el ritmo de la música. Los vikingos también celebraban festivales y banquetes, donde la música, el canto y el baile eran parte esencial de la diversión y la alegría. Número 7. Los vikingos eran muy valientes y temerarios, y buscaban la gloria y el honor en la batalla. Los vikingos creían que si morían en combate, irían al Valhalla, el paraíso de los guerreros, donde serían recibidos por Odín, el dios supremo, y por las valquirias, las doncellas guerreras. En el Valhalla, los vikingos disfrutarían de eternas fiestas, donde comerían, beberían, lucharían y se prepararían para el Ragnarok, el fin del mundo. Número 8. Los vikingos tenían una escritura propia, llamada runas, que consistía en unos símbolos grabados en piedra, madera, metal o hueso. Las runas no solo servían para comunicarse, sino también para hacer magia, adivinación, protección y bendición. Los vikingos creían que las runas tenían un poder sobrenatural y que podían influir en el destino de las personas y de los acontecimientos. Número 9.
Los vikingos eran muy higiénicos y cuidadosos con su aspecto personal, a diferencia de lo que se suele pensar. Los vikingos se bañaban al menos una vez por semana, se lavaban las manos y la cara todos los días, se peinaban y se cortaban el cabello y la barba, se limpiaban los dientes con palillos o ramas, y usaban perfumes y cosméticos naturales. Los vikingos también tenían un gran sentido de la moda, y vestían ropas de colores vivos, adornadas con joyas, broches y hebillas. Número 10. Los vikingos eran muy respetuosos con las mujeres y les concedían muchos derechos y libertades comparados con otras culturas de la época. Las mujeres vikingas podían heredar y poseer propiedades, elegir y divorciarse de sus maridos, participar en el comercio y en la política y hasta ser guerreras y exploradoras. Las mujeres vikingas también eran las encargadas de educar a sus hijos, de administrar el hogar y de mantener vivas las tradiciones y las creencias de su pueblo. Número 11. Los vikingos eran muy respetuosos con sus ancestros y con sus muertos, y les rendían homenaje y les ofrecían sacrificios. Los vikingos creían que sus antepasados vivían en sus tumbas y que podían comunicarse con ellos y pedirles consejo y ayuda. Los vikingos también creían que sus muertos podían ir a diferentes lugares, según su forma de vida y de muerte, como por ejemplo el Valhalla. Los vikingos enterraban o incineraban a sus muertos, junto con sus pertenencias, sus armas, sus animales y sus esclavos, y les construían monumentos, como montículos, piedras o barcos. Número 12. Los vikingos eran muy respetados y temidos por sus enemigos, y dejaron una gran huella en la historia y en la cultura de los pueblos que conquistaron o con los que interactuaron. Los vikingos influyeron en el idioma, la religión, el arte, la arquitectura, la ley, la política, la economía y la sociedad de lugares como Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Rusia, Sicilia, Bizancio y más. Número 13. Los vikingos eran muy diversos y variados, y no formaban un solo pueblo o una sola nación, sino que se agrupaban en diferentes tribus, clanes y reinos, cada uno con sus propias características, costumbres y tradiciones. Los vikingos provenían de diferentes regiones, como Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia y más. Los vikingos también se mezclaron con otros pueblos, como los celtas, los francos, los anglosajones, los eslavos, los bizantinos y los árabes. Número 14. Los vikingos eran muy supersticiosos y creían en la existencia de diversos seres mágicos y sobrenaturales, como elfos, enanos, trolls, gigantes, dragones, serpientes marinas y más. Los vikingos también creían en el destino, y consultaban a las volvas, unas mujeres sabias y poderosas que podían predecir el futuro y lanzar hechizos. Número 15. Los vikingos eran muy amantes de la cerveza y del hidromiel, y los consumían en grandes cantidades, sobre todo en las fiestas y en los banquetes. La cerveza era una bebida alcohólica hecha a base de cebada, agua, levadura y lúpulo, y tenía un sabor amargo y refrescante. El hidromiel era una bebida alcohólica hecha a base de miel, agua y levadura, y tenía un sabor dulce y fuerte. Los vikingos creían que el hidromiel les daba fuerza, valor y sabiduría, y que en el Valhalla había una cabra que producía hidromiel sin parar. Número 16. Los vikingos eran muy aficionados a los juegos y a las apuestas, y usaban diversos tipos de tableros, fichas, dados y cartas para divertirse y competir. Los vikingos también apostaban dinero, objetos, animales e incluso personas en sus juegos, y a veces se peleaban o se mataban por el resultado. Número 17. Los vikingos eran muy orgullosos y honorables, y tenían un código de conducta y de ética muy estricto. Los vikingos valoraban la honestidad, la lealtad, la generosidad, la hospitalidad, el coraje, la justicia y la venganza. Los vikingos despreciaban la cobardía, la traición, la avaricia, la crueldad, la injusticia y la ofensa. Los vikingos se enfrentaban a sus enemigos con valentía y dignidad, y se desafiaban a duelos para resolver sus conflictos o defender su honor. Número 18. Los vikingos eran muy curiosos y cultos, y tenían un gran interés por el conocimiento y el aprendizaje. Los vikingos estudiaban las estrellas, los planetas, los fenómenos naturales, las plantas, los animales, las matemáticas, la geometría, la medicina, la historia, la geografía, la mitología y más.
Los vikingos también aprendían de otras culturas y adoptaban algunos de sus elementos, como el alfabeto latino, el arte bizantino, la moneda árabe, la seda china y más. Número 19. Los vikingos eran muy respetuosos con la naturaleza y con el medio ambiente, y tenían una relación armoniosa y equilibrada con ellos. Los vikingos aprovechaban los recursos naturales, como la madera, el hierro, la piedra, el agua, el fuego y el aire, y los usaban para construir, fabricar, cocinar, calentar y navegar. Los vikingos también cuidaban de los animales y de las plantas, y los usaban para alimentarse, vestirse, curarse y ofrendar. Los vikingos creían que la naturaleza y el medio ambiente estaban habitados por espíritus y fuerzas, y que había que respetarlos y honrarlos. Número 20. Los vikingos eran muy divertidos y alegres, y tenían un gran sentido del humor y de la ironía. Los vikingos se reían de sí mismos, de sus amigos, de sus enemigos, de sus dioses, de sus situaciones y de sus problemas, y usaban el humor como una forma de expresión, de comunicación, de crítica y de resistencia. Los vikingos también hacían bromas, chistes, parodías, sátiras, caricaturas y más, y se divertían con ellos. Número 21. Los vikingos eran muy amantes de los animales, y tenían varios tipos de mascotas, como perros, gatos, caballos, halcones, cuervos y más. Los vikingos también usaban a los animales para la caza, la guerra, el transporte y el sacrificio. Los vikingos creían que algunos animales eran sagrados y estaban asociados a sus dioses, como el lobo, el cuervo, el oso y el jabalí. Número 22. Los vikingos eran muy aficionados a los tatuajes, y se los hacían en el cuerpo con agujas y tinta natural. Los tatuajes de los vikingos tenían un significado simbólico y religioso, y representaban a sus dioses, a sus animales, a sus runas, a sus símbolos y a sus leyendas. Los tatuajes de los vikingos también servían para mostrar su identidad, su rango, su clan y su historia. Y con esto terminamos este video sobre 22 curiosidades que no conocías de los vikingos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si quieren más vídeos como este, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. También pueden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Hasta la próxima, y recuerden, el mundo está lleno de cosas sorprendentes e increíbles que quizás no sabían.